Aquí estamos en una nueva conferencia de Existe 2018, este primer congreso de crianza y educación viva para madres, para padres, para educadores. Hoy tengo el honor de presentar a mi querida amiga, socia, colega, hermana del camino, Maki Serena. Wow, gracias. Un placer compartir este camino con vos, Diego, y ahora con toda la gente que nos está acompañando también. Agradecida. Bueno, les quiero contar que Maki es madre de un niño y una niña, es educadora formada en educación libre. En 2012 fundó Abracadabra Escuela Monte y dirige desde ese momento esa escuela. Maki también acompaña a madres, a padres, es consultora de espacios educativos alternativos y hoy trae un tema muy profundo de la magia de anfitrionar a los niños. Los dejo aquí con una verdadera anfitriona de niños. Qué honor de presentación. Bueno, buenísimo, ahí vamos. Bueno, muchas gracias a todos los que están de ese lado compartiendo esta experiencia con nosotros. Bueno, me autoinvité a esta conferencia. Estoy muy agradecida de poder compartir mi experiencia. Voy a contarles un poquito cómo arrancó en principio mi camino en la educación, que fue a través de la maternidad, con el nacimiento de mi primer hija, Luna. Había muchas cosas que yo durante mucho tiempo había observado, había como recopilado información de esto cuando uno es adolescente tal vez y empieza a ver, ¿no?, el mundo y la diversidad de cosas que tiene. Y en esa recopilación, ese recorrido previo a ser mamá, yo había algunas cosas que me había dado cuenta que no me gustaban de la educación que yo había recibido, que yo misma había transitado siendo niña. Si bien pasé una súper linda experiencia educativa, nunca tuve como problemas en la escuela, ni era un lugar que no quisiera ir porque ahí estaban mis amigos, entonces era agradable la experiencia. Pero había algo que no me hacía sentido generalmente en la forma en la que estaba dispuesto ese dispositivo, ¿no?, desde de la escuela, los bancos. Y cuando uno es niño, registra si nosotros a veces cerramos los ojos o olemos un olor y podemos volver a algún momento que fue algo que se marcó ahí, que fue crucial para nosotros, podemos volver con todos nuestros sentidos a ciertas experiencias de vida. Y por mucho tiempo a mí me quedaron como el aroma de ciertos momentos cuando yo era chica, transitando la educación que yo recibí, tanto en casa como en la escuela. Había algunas cosas que no me hacían sentido y se quedaron por alguna de esas cosas que uno no sabe. Entonces recopilé no solo de lo que a mí en mi experiencia me hacía sentido y no, sino del relato de encuentros con niños, mis sentidos y mis sinsentidos con respecto concretamente a la educación. Así que cuando finalmente llegó mi momento de ser mamá, la sensación que tuve es todo esto que vine prestándole atención o en mi intimidad, en mi foro interno, observando, llegó el momento de ponerlo en acción. Todas esas cosas lindas que uno se imagina para la humanidad, todos esos cambios que uno quisiera ver en el mundo, en ese momento yo entendí que había que hacerlos. Que era el momento de que si yo le quería ofrecer a mi hija ese mundo que yo sentía posible y lleno de sentido, con todos los desafíos y equivocaciones que uno como ser humano puede tener, pero coherente y sincero, que era el momento de hacerlo. Así que el primer paso que entendí, y no por una cosa racional, que entendí porque claramente el primer momento de encuentro con mi hija fue de silencio, fue de gestación, fue de encontrarnos muy sutilmente sin poder hablar todavía porque no estaba fuera de mi vientre. En esos 9 meses de espacio de silencio, de escucha,
sin saber que era una posibilidad, pero la aprendí aprendiéndola. Empecé a comunicarme con esa energía que estaba gestándose adentro mío, que hoy es un ser hermoso. Y sin saber que se podía hablar de alguna forma, como conseguimos los adultos, con un bebé, hablamos con nuestros bebés. Hablamos no en un sentido verbal, sino que ese intercambio de energía que las mamás no les podemos poner nombre, pero tenemos sensaciones, de pronto nos caen fichas, tenemos una verdad absoluta que no nos deja lugar a duda. Todos esos momentos se sucedían en mi gestación y el primer paso fue escucharlas. Siento que lo que a mí me abrió un primer espacio adentro mío para entender lo que hoy conozco como educación viva, fue esa la semilla, escuchar esa energía que estaba dentro mío y cómo yo me relacionaba con eso y cómo juntas esa energía y yo, que todavía no tenía un nombre, cómo juntas íbamos construyendo un nuevo camino que nos llevaba a un nuevo lugar. Entonces empecé a entender que ya desde los primeros encuentros y antes de verle la carita a mi hija, ya estábamos poniéndonos de acuerdo y ya estábamos escuchándonos y ya estábamos teniendo que decidir cosas en conjunto. Así que en esa experiencia del parto, donde finalmente la conocí a mi hija, había algo que ya me había hecho mucho sentido. El espacio de escuchar al otro, el espacio de descubrir qué es ese universo que está gestándose, que está compartiendo la vida con nosotros, que nos está diciendo cosas muy concretas, porque en general si uno se permite hacer ese silencio y confía que a través de ese silencio uno escucha cosas propias, escucha cosas del otro, escucha la naturaleza, escucha el viento, que en esa escucha hay algo que se está construyendo. Y esa fue la primera impresión que tuve de lo que para mí hacía sentido en la palabra educar. Un diálogo, un intercambio que hoy entiendo, y en ese momento lo vivía sin tanta noción, tiene muchos planos, tiene muchas facetas, es un viaje con estaciones, donde por momentos esa escucha es un espacio totalmente sutil, donde esa escucha a veces es un momento concreto en mi día cotidiano donde digo, ahora tengo que hacerme este momento para escuchar a mi hija, porque si no lo hago, si no abro ese espacio en mi cotidianidad, entonces no la puedo realmente escuchar o no me puedo escuchar yo. Entonces empecé a darme cuenta que en esa relación de educarnos, yo ya me estaba reeducando también y esa construcción estaba haciendo en conjunto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que a mí no me hacía sentido y que lo pude ir descubriendo más en profundidad era esta noción de que es el adulto el que sabe todo y es el adulto el que tiene que transmitir todo ese conocimiento al niño, que sí lo hacemos, que sí tenemos ese rol y justamente lo hacemos porque somos sus anfitriones, porque hace más tiempo que vinimos a este espacio donde conocemos hace más tiempo cómo se manejan ciertas cosas, ciertos códigos de convivencia, ciertos códigos de los fenómenos de la naturaleza, de las causas y efectos de las cosas, de los vínculos. Por esa razón, sí tenemos un montón de cosas para enseñar a los niños. Ahora ellos también están llegando a un mundo donde ellos tienen algo para decir, ellos tienen algo para hacer, ellos tienen un propósito de estar acá y en ese intercambio y esa escucha vamos aprendiendo juntos.
Entonces había algo de esto de que yo escuchaba muchas veces a gente de mi edad, siendo antes de ser mamá y después también, como con una angustia previa, diciéndose a sí mismos, ay, no sé si quiero tener un hijo porque es tanto lo que tenés que hacer. Y imagínate, cuando te pregunten cosas y no sepas qué responderle, porque yo no sé todo. Escuchaba, no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché muchas veces esto. Yo no sé todo y cuando me preguntan, como yo no estoy formado para ser madre, no estoy formada. Y yo me quedaba reflexionando muchas veces cuando escuchaba estas frases. Y claro que también me daba esa angustia y pensaba, para ser madre, para ser padre tenés que saber todo. Hay algo que no me cierra. Esta clase de sinsentidos eran los que yo iba recopilando. Y en el momento en que me di cuenta que tanto uno como otro tenemos algo para aprender en ese encuentro, desde lo que a cada uno en su camino le toque aprender en ese momento, tanto adultos como niños podemos encontrarnos desde nuestro lugar. No es que los adultos tenemos que ser niños para encontrarnos con los niños, ni es que es algo que está pasando mucho según mi mirada, que los niños tienen que ser adultos para encontrarse en un diálogo con los adultos que tanto necesitan que les expliquemos, que les mostremos, que los contengamos para desarrollarse en este mundo. Entonces, este tema que yo vengo a traer, para mí es fundamental hoy por hoy, en un mundo donde hay un montón de pedagogías disponibles, donde de pronto dentro de las búsquedas uno encuentra un montón de formas y las transita, y a veces podemos incluso caer en la trampita de estoy un tiempito haciendo esto y después cuando se empieza a poner más comprometido y más, bueno, ahora me toca escuchar o considerar eso otro, no, entonces ahora me mudo a la otra y después hago aquello. Entendí que tanto grandes como adultos necesitamos escucharnos porque necesitamos comprender el entorno. Es algo yo siento como un mecanismo biológico de supervivencia. Empecé a entender de por qué necesitamos aprender, por qué nacemos y siempre estamos aprendiendo y no vamos a dejar de hacerlo nunca. Porque aunque después nos aletarguemos un poco, seguimos aprendiendo. Y aunque el niño cuando llega necesita a la velocidad de la luz, esto que dicen los psicólogos del periodo esponja, los niños chiquitos, hacen unas sinapsis muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. ¿Para qué? Para entender el mundo que los rodea. ¿Y por qué? Porque necesitan sobrevivir acá. Necesitan entender de qué va todo esto. Porque si no entiendo cómo va todo esto y no me puedo desarrollar, biológicamente muero. ¿Y por qué necesito que alguien me explique? Y entonces le tiro el pantalón a mamá para que me escuche y me cuente y me explique cómo funciona todo esto. Porque hay un llamado muy profundo que es, si yo no aprendo a vivir acá, me muero. Entonces, tanto los niños como nosotros necesitamos estar conectados con esa transformación a la que nos lleva el aprendizaje. Porque como adultos también después nos damos cuenta de que ese entorno en el que necesitamos sobrevivir, donde necesitamos aprender cómo van las cosas para poder desarrollarnos en él, cambia. Cambia porque es una ley universal. Cambia porque está en constante transformación. Cambia porque sabemos que todo es impermanente. Después nos vamos dando cuenta, aunque nos querramos aletargar, nos damos cuenta que ese entorno nunca es el mismo, que va cambiando todo el tiempo. Y entonces también como adultos, ese mecanismo de la biología nos va diciendo, che, presta atención, porque esto, si no estás atento, cambia. Y si vos no cambiás con ese entorno, tenés menos posibilidades de desarrollarte en él. Entonces, tanto adultos como niños necesitamos, yo entiendo, entregarnos a escuchar cómo son esos cambios, a estar disponibles a esos cambios, poder escuchar cuál es la necesidad del niño, cuál es nuestra necesidad.
porque nosotros también tenemos necesidad de aprender. No es solo en la primera infancia que necesitamos aprender cómo a leer, necesitamos aprender a ser seres sociales. No es solo en ese momento de la vida. Después, nosotros, igual que los niños que juegan y aprenden jugando, también nosotros jugamos a otros juegos adultos con otras reglas y otros compromisos y seguimos aprendiendo. La necesidad de encontrarnos, de como adultos poder ofrecer esa claridad a los niños, esa claridad de cómo funcionan ciertas cosas, porque hay muchísimas cosas que no vamos a poder explicárselas. Ahí es donde ese miedo que algunas veces les contaba que escuché de madres y padres, yo no voy a poder responderle todo a mi hijo. ¿Y cómo voy a hacer en ese momento? Justamente esa es la más grande llave que yo encontré. ¿Por qué? Voy a contar un poquito también cómo se trabaja en la escuela con eso. Yo descubrí que esta pedagogía de la educación viva, lo que a mí me trajo por sobre todo es esta llave. Hay un espacio en donde a veces puede ser incómodo para el adulto, para el niño no, porque está súper conectado con ese espacio, no tiene ningún problema con no saber. Pero a los adultos a veces nos da como una incomodidad, porque hay una supuesta jerarquía, donde el saber toma un lugar de yo sé, tengo esta jerarquía, estoy en un lugar imaginario por nosotros, y te tengo que decir lo que hacer. Y si yo no te puedo decir lo que vos tenés que hacer, entonces imaginamos que se va a venir una situación muy caótica en donde el niño que tiene que recibir instrucciones, porque es un poco así como lo aprendimos, tampoco va a saber qué hacer. Y como nosotros amamos a ese niño, amamos y siempre le queremos dar lo mejor, tomamos ese espacio de jerarquía por amor mismo, para facilitarle la experiencia. A mí la educación viva me hizo conocer y poder aplicar en mi vida que ese lugar de no saber es un lugar sagrado, es un lugar bendito, es un lugar donde nos podemos encontrar con los niños. ¿Por qué? Porque cuando un niño viene y te hace una pregunta, por ejemplo, ¿y cuándo se creó el universo? Y vos te quedás en silencio y te vienen todas las páginas de Villiquen que leíste en tu vida y todas las... hasta te puede venir cuando vos mismo como niño hiciste esa pregunta. ¿Y qué me respondieron en ese momento? Y tantas otras, ¿no? Y si sos muy, muy, muy sincero y estás presente en ese momento que te pregunta y vos sos capaz de preguntarte qué sé yo sobre la formación del universo, te vas a dar cuenta que podés saber algo, podés saber muy poco, podés preguntártelo de nuevo. Y ahí, en ese preguntártelo de nuevo, siento que es la bendición de ese encuentro, en donde como adulto me doy la posibilidad de hacerme esa pregunta de nuevo. A ver, ¿cómo es para mí hoy esto? Y el niño, que también quiere saber eso, se junta y esas dos inquietudes empiezan a construir una respuesta, empieza a haber un movimiento que es de ahora, es actual y empezamos como los dos no sabemos realmente, aunque yo puedo tener un apunte y puedo tener una noción de por dónde empezar a investigar algo, me va a tocar investigarlo hoy junto con el niño, porque en realidad yo tampoco sé tanto. Si somos humildes y nos preguntamos realmente si sabemos sobre cada cosa que nos preguntan nuestros niños, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Y no es más alivianador aceptar que no lo sabemos? Bueno, habiendo reconocido que todos estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿qué significa ser anfitrión de los niños? Cuando yo digo anfitrionar a los niños, lo que estoy diciendo es acompañarlos a conocer este mundo de la materia, este mundo que nos va a cobijar, que necesitamos saber cómo funciona para hacer nuestra experiencia. No necesitamos como seres, más allá de ser niños o adultos, que nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, que nos ofrezcan la experiencia hecha. No es eso. Cuando yo hablo de anfitrionar a los niños, hablo de acompañar a conocer
acompañar a sacar eso que está de dentro, que es esa inquietud, ese deseo, hacia afuera. Entonces, acá me gustaría hablar un poquito del universo del niño, porque claramente no es lo mismo anfitrionar a un bebé, no es lo mismo que acompañar a un niño más grande, a un adolescente. Cuando yo digo anfitrionar, hablo de lo siguiente. Imagínense que llegan a un lugar y que no conocen cómo funciona ese lugar, no saben dónde se pueden dejar las cosas, no conocen dónde ir al baño, no saben dónde se come. Entonces, podemos reconocer de que es un poco más difícil desplegarse en un lugar en donde todo el tiempo corro el riesgo de que alguien me llame la atención, de que alguien me diga, che, no, dejaste la comida en el piso. Pero yo no sabía que en el piso no se podía comer. Entonces, a eso me refiero cuando digo anfitrionar, a eso me refiero cuando digo mostrar cómo funcionan las cosas. Porque un ser, cuando recién llega, como nosotros, cuando podemos llegar a algún lugar desconocido, y es lo que le pasa a los niños cuando llegan a este mundo, llegan a un lugar desconocido. No tienen un registro de cómo funciona todo. No podemos pretender como adultos que sepan, que no dejen tirado algo, que sepan dónde se come. No lo hacen por malos, ni para hacernos la contra, lo hacen porque no saben cómo funciona. Esa es la importancia de la etapa primaria, ir mostrándole a los niños cómo funcionan las cosas básicas. ¿Y cómo le podemos mostrar a un niño pequeñito, a un bebito, inclusive, cómo funcionan las cosas básicas de la vida, ¿no? Como porque soy un adulto y además doy por sentado un montón de cosas. Primero, hablando su lenguaje. O sea, si yo llego a un país que no conozco y me quiero comunicar con una persona que vive en ese país, tengo dos opciones: o aprendo la lengua de esa persona o activo alguna otra forma de comunicarme, si no es la verbal. Eso es lo que pasa con los niños pequeños, no podemos usar lo verbal. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? A través de su lenguaje, que es corporal. Con un niño pequeño tenemos que ir a su frecuencia. No podemos pretender que un bebé hable en una frecuencia adulta. No es posible. Y esos son los grandes problemas que yo entiendo que tenemos los adultos. Queremos comunicarnos con los niños, pero estamos en frecuencias distintas. Entonces, ¿qué puede hacer el adulto? ¿Cómo hacemos en la escuela para comunicarnos con los niños pequeñitos? Por ejemplo, bajamos a su altura. Pasa cantidad de otras cosas cuando podemos ver el espacio físico desde donde nos están hablando los niños. Y ahí a veces nos podemos dar cuenta, claro, ¿cómo vas a ver que es ahí donde va guardada tal cosa si desde su altura nunca ve lo que está dentro del cuenco, por ejemplo? Entonces nos vamos a dar cuenta que empezando a hablar un lenguaje en donde estemos los dos a la par, donde yo pueda como adulto bajar y ver ese universo del niño y dejar ese espacio de escucha, porque no hay tanto diálogo verbal. Entonces, ¿qué hay? Hay otro diálogo. Hay diálogo que es con el cuerpo, hay gestos, hay sensaciones, hay límites, hay muchas cosas que pasan en un diálogo o una transmisión, una comunicación no verbal. Y ese es el lenguaje que tenemos que hablar si vamos a hablar con un niño pequeño. Una de las cosas muy importantes que tenemos que considerar con un niño pequeño en ese lenguaje no verbal es que el niño todavía está muy fusionado con las cosas. Muy fusionado. Como dijimos antes, está fusionado con la mamá, con la teta, se sienta arriba de una silla y no sabe si es la silla, todavía no hay un proceso de separación. No hay todavía un individuo consciente de su individualidad, de un uno. Hay una unidad, todavía es un todo. Entonces, ese niño, durante mucho tiempo, lo que va a hacer en todos sus juegos, sus movimientos, sus actos, es entender que está separado de la materia, está separado después de un momento, cuando la mamá cuando se produce el momento del destete, está separado de la mamá. Y empieza
empieza a habitarse. Hasta ese momento, hasta el momento de habitar un individuo con esa conciencia que hay un cuerpo que está lleno de límites y está lleno de limitaciones también, que después vamos a trascender y hablar de eso, pero hasta ese momento el niño no tiene conciencia del otro y no tiene conciencia de lo otro. Entonces es muy normal que un niño pequeñito pegue, por ejemplo. Es una escena muy típica. Un niño pequeño pega a otro niño pequeño y entonces viene un adulto y dice, no, qué mal, estás pegando, no Primero, el niño no sabe que no pegamos, nunca acordó eso porque no lo puede hacer, entonces no sabe, es una experiencia sensorial, punto. ¿Y qué está haciendo el niño en esa experiencia sensorial? Está jugando al causa y efecto. Necesita en esa etapa el niño conocer los límites. Necesita conocer que esto termina acá, que yo empiezo acá, a través del contacto. Por eso hablo de un lenguaje corporal. A través del contacto con el otro, con los vínculos, con lo que me devuelve ese entorno. Entonces, ahí voy empezando a construir que soy alguien separado de un todo. Entonces cuando los niños pequeños, por ejemplo, pegan en esa edad de 1 a 3 años, que se juega mucho eso, yo siempre les digo a las mamás y a los papás, no son malos, me están descubriendo, ellos hacen así, pa, y otra todavía no tiene ni siquiera un significado, esa otra cosa con pelos y dientes como yo, y con un montón de cosas como yo, que no es casualidad que se ensañan con los chiquititos y voy a decir, ¿qué pasa? Es otro como yo, en un punto empieza ese proceso a estar activo, es otro como yo y cuando yo le hago así, ¡ah! Esa otra cosa grita, entonces, wow, claro, las cosas como yo y como cuando nos pegan, gritamos y, wow, hay un montón de causa y efecto que me ayuda a conformar quién soy y qué es lo que me rodea y que hay otros. Entonces es muy importante entender, ir conociendo, ir observando. Yo todo esto no lo aprendí mirando libros y son súper valiosos los libros que hay a disposición de pedagogías hermosas, hermosísimas, pero la verdad, solo observando a nuestros niños vamos a recibir un montón de información si hacemos silencio y vemos que el niño no tiene por qué hacerlo con una maldad. Después empiezan a jugarse otras cosas, sí, en el emocional. Cuando en la segunda etapa los niños ya empiezan a despertar emocionalidad, ya empiezan a hacer las cosas más abstractas. Entonces esos niños que ya empiezan a tener 4, 5 años en adelante, empiezan a despertar a otro nivel de comprensión, empiezan a despertar a un nivel de comprensión abstracto. Bueno, en ese momento, por ejemplo, en donde el niño pequeñito, de 1 a 3 años, alrededor de esas edades, está en este descubrimiento de los límites con la materia, con el otro, cómo acompaña, cómo anfitriona el adulto ese despertar, de ese aprendizaje. Primero, hablando ese idioma corporal. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo de un niño pegándole al otro, yo llego, me acerco, desde el cuerpo, desde la corporalidad, me dispongo a comunicarme con esa situación. Y lo primero que hago es muestro. Hay un niño acá, muestro. Este es el espacio de fulanito, este es el espacio de fulanito. Realmente no necesitan aprender en esa instancia muchísimo más que eso. No podemos ir a acercarnos a explicarles que no es bueno pegar, que sí es bueno pegar, que entonces si yo te pego, si yo no te pego, simplemente porque no van a estar capacitados para entender mucha abstracción en ese momento. En un silencio y en una actitud corporal de entrega, ellos lo único que necesitan entender es que eso no, que ahí hay un otro. Y cuando les hablaba de que el niño necesita esa acción y reacción, no le vamos a estar quitando experiencia. Siento que a veces con la educación libre, la educación viva, vienen estos cuestionamientos. Si yo le digo que no, el límite, le digo no, así no, acá no,
¿Le voy a estar restando experiencia al niño? No, no le vamos a estar restando experiencia. En principio, porque una de las experiencias que vienen a integrar es esa, es comprender que hay un mundo lleno de límites en la materia, en los vínculos, y que da la posibilidad después de atravesarlos. Pero primero tenemos que entender que esto es así, que la mesa es así, que comer es así. Entonces, la experiencia de ese universo que es la vida del niño va mucho más allá de lo que nosotros nada más compartamos. En otro momento que nosotros estemos haciendo otra cosa, probablemente el niño sigue experimentando, todo el tiempo sigue experimentando, todo el tiempo está aprendiendo. Entonces no vamos a coartarle una experiencia porque le mostremos un límite claro. Vamos a contribuir a través de cada una de esas experiencias a que gane claridad, entienda cómo es y a partir de eso pueda elegir. Porque si yo sé cómo funciona, sé dónde hacer las cosas, ahí puede emerger mi capacidad y mi posibilidad de ser libre de elegir. Si no, estoy todo el tiempo creyendo o no sabiendo cómo se hacen las cosas y por lo tanto no me puedo desplegar. Lo que aprendemos con los límites los vamos a seguir aprendiendo en distintos niveles toda la vida. En este momento en el que estamos poniéndole límites a los niños, en esta etapa más demandante de este proceso, tenemos la oportunidad como adultos de rechequear cómo estamos nosotros con ese tema. ¿Somos capaces de decirle no a alguien? Cuando alguien me pregunta o me pide una cosa, ¿soy capaz de ser sincero y con liviandad poder expresar lo que quiero o no quiero? Es muy importante este ejercicio que lo vamos a seguir trasladando todo el resto de nuestra vida adulta también. Entonces, los niños nos traen esa posibilidad a través de sus preguntas, a través de sus procesos, de actualizarnos, de chequearnos cómo estamos con eso. En el momento de los límites, por ejemplo, hay una imagen que yo muchas veces veo que nos pasa a las madres, a los padres, que no sé si reconocen esos momentos en que tenés el niño acá colgado en la cabeza como un aro, un osito panda y querés estar hablando con otro adulto de una situación que no tenés ganas de que sea con un niño al lado, tal vez por el tema, y está el niño y no te lo puedes sacar y es toda una tensión porque no le podés decir que no. Nada más que por eso. Porque no podés en ese momento decir, no, ahora estoy hablando con esta persona, yo te voy a hacer UPA. Yo sé que vos querés UPA, no es ahora. Es muy importante poder transmitirle en esa primera instancia liviana, en esa primera instancia donde simplemente estamos ocupándonos de organizar energéticamente esa situación. Porque si yo estoy hablando con un adulto de un tema que no es para niños, también lo estoy cuidando a ese niño en ese momento. No es un acto de maldad decirle no, ahora no te hago UPA, que puse esa escena porque parece fuerte, no hacerle UPA a un niño cuando me lo está pidiendo. También cuando le digo no, puedo estar cuidándolo de una situación. Es muy importante en ese momento chequearnos y decir, si yo ahora estoy considerando que no es para darle una UPA, no es que no le voy a hacer UPA, me guardo ese registro de esa necesidad del niño y en cuanto veo que es el momento oportuno, ahí, ahora sí, ahora la UPA es sí. Entonces eso ordena el universo de ese niño que está necesitando ordenarse en este universo y nosotros tenemos la oportunidad de cada vez ir descubriendo junto con ellos cómo estamos nosotros con este tema. Yo entiendo que los seres humanos vamos haciendo un recorrido, esta es mi visión, un recorrido en espiral donde pasamos por lugares similares y vamos teniendo que ver cómo estamos con este tema. No es que los límites los aprendemos a los 3 años y ya nunca más en la vida tenemos que volver a ese lugar. Constantemente vamos a ir volviendo a ver cómo estamos con cada uno de estos temas y aprovechar esas oportunidades que tenemos junto a nuestros niños es, en mi sensación y en mi opinión, una bendición muy grande. Entonces el niño, a través de ese acto sincero, de ahora no estoy para hacer UPA, a través de ese acto sincero y claro, está recibiendo ese límite, esa claridad que tanto necesita. Si yo soy capaz de respetarme a mí mismo,
soy capaz de respetar al otro y su proceso. Si yo no soy capaz de decir que no, ¿cómo voy a decirle que no al otro? Y entendiendo lo importante que es ese no. Ese no no es un no que bloquea, es un no que da claridad y genera una oportunidad para otra cosa. Entonces no le tengamos miedo cuando sabemos, sentimos y nos damos cuenta que le tenemos que decir no a un niño en alguna situación. Claramente cuando los niños van creciendo y ya entran en una etapa mayorcitos de empezar a madurar una cierta abstracción, una cierta capacidad de, por ejemplo, jugar con varias cosas a la vez, de hacer planes más allá del tiempo y el espacio que los rodea en lo concreto, en lo que están viviendo muy cerquita de ellos. Cuando ya entramos a esta segunda etapa, digamos, de desarrollo, van teniendo otras necesidades y nosotros tenemos que también estar atentos y transformándonos como anfitriones a estas nuevas necesidades de los niños. Entonces, ¿qué se juega mucho en esta otra etapa del crecimiento de los niños? Necesitar comprender. Ya empieza a despertar una, como decíamos antes, de saber, de comprender. Entonces, hay algo que yo utilizo mucho con los niños en estos acompañamientos de que vaya floreciendo lo que son sus inquietudes y sus necesidades, que es mostrarle el mapa de la situación. A veces un niño de 5, 6 años, 7, tienen un impulso muy grande por querer saber algo, pero todavía no tienen el circuito asociado tan fácilmente de todo lo que implica un movimiento, por ejemplo. Mamá, quiero ir a la heladería. Bueno, ¿querés ir a la heladería? Sí, quiero ir ahora. Pero ahora no puedo, porque esta es la situación. Y empezamos a encontrar juntos cómo abordar ese deseo. Entonces, todos esos aspectos que el niño no los sabe, no los conoce y no tiene por qué saberlos. Un niño de 5 o 6 años, hay un montón de cosas que no le tocan considerar. Si el clima, si tengo nafta en el auto, si tengo plata o no, si un montón de factores que no son de su universo, no le toca considerar. Me toca considerarlo a mí como adulto y juntos encontrar cómo nos vamos a poner de acuerdo para por ejemplo, tomar un helado. Entonces es muy importante que junto con ellos construyamos ese mapa de situación. Hay un deseo que está queriendo salir, que es lo más auténtico que brota del niño, y quiero hacer tal cosa. Ok, entonces como adulto, hacer tal cosa implica esto. Vos lo que querés hacer, y ahí chequeamos qué es lo que realmente quiere hacer. Quiere tomar un helado, quiere jugar a la pelota, hay otra cosa que está queriendo expresar. Los niños en general, si los escuchamos, son muy literales, son muy claros en la hora de transmitir, pero tenemos que estar abiertos con todos nuestros sentidos en esa escucha, porque a veces no es la palabra la que nos va a hacer entender ese universo. A veces es un gestito, a veces es una miradita que va para abajo y te hace entender que todavía no pudo decir lo que quería realmente transmitir y que se quedó todo movido emocionalmente porque todavía no sabe transmitir con palabras esa sensación. Todavía no tiene asociado si es tristeza, si es angustia, palabras que para los adultos tienen un sentido y tienen una construcción mental vivida, un circuito que ya vivimos. Para el niño todavía no. Entonces, ayudarlos como anfitriones que somos a abrir ese mapa de situación de lo que está pasando y lo que implica cada uno de esos movimientos que el niño quiere, por ejemplo, hacer, es una forma muy amorosa de acompañarlos en ese respeto en el camino de cada uno. Y en esa construcción vamos con ellos dándonos cuenta que tenemos que hacer acuerdos, porque tal vez está buenísimo ir a tomar un helado, incluso yo también tengo ganas, pero que tenemos que acordar cómo va a ser eso, porque por ahí yo puedo ir a partir de las 5 cuando ya
ya no estoy trabajando, o tal vez podemos hacer un plan mañana en donde mi universo y el universo de niños son considerados. Acuerdos se pueden hacer con los niños cuando ya vamos viendo que tienen esta abstracción y pueden comprender lo que es acordar, porque acordar es entre dos. Acordar no es yo te digo lo que tenés que hacer y vos sí o sí tenés que acordar. Acordar es una construcción que se va haciendo entre dos o más, pero se va haciendo junto con el niño. Entonces, ya a una cierta etapa estos acuerdos se pueden empezar a hacer con ellos y abordar esas situaciones se pueden empezar a hacer con ellos y ellos generalmente están súper dispuestos, están con esta sensación de soy escuchado. Ya solo esa sensación genera en el niño una disponibilidad para los desafíos que se puedan incluso presentar en eso, muy distinta a cuando solo tienen que acatar una orden porque el adulto ya hizo ese recorrido solo y al niño lo que le toca tomar es aceptar eso o rebelarse. Acordar con un niño implica primero generar ese espacio donde me voy a disponer a escuchar verdaderamente. Donde no voy a estar acercándome a ese espacio de escucha con un montón de información previa de cómo debería ser, de tratar de imponer la forma que yo creo la mejor para resolver, porque yo como adulto tengo un compendio de formas efectivas, las mejores calificadas por mí, o las mejores vías para resolver esa situación. Tenemos que dejar todo eso de lado para escuchar realmente a ese otro, a ese niño, esa niña. Tenemos que dejar todas las mejores resoluciones que nos tira a la cabeza en ese momento para abordarlo, para construir juntos una respuesta, una solución, una construcción que le haga sentido al niño, que le haga sentido, que la pueda sentir, que entienda desde dónde yo se la estoy diciendo. Porque yo en algunas situaciones le voy a tener que decir no, de esa forma no. Y que pueda ver que en ese diálogo, en esa construcción que hacemos juntos, pueda ver desde dónde se lo estoy diciendo realmente, que yo le pueda expresar, incluso cuando tengo miedo. No, yo ahora me doy cuenta que tengo miedo, por eso no te dejo hacer tal cosa. ¿Y qué hacemos ante eso? Que ser sinceros y construir con ellos acuerdos que nos consideren a ambos. Porque no se trata ni de que ellos acaten órdenes, ni que nosotros hagamos todo un como si le diéramos espacio al niño y no escuchemos lo que como adultos nos viene también como claridad. Entonces, esos acuerdos se construyen con tiempo y espacio, con apertura, con dejar nuestra lógica adulta y entregarnos, como hablábamos antes del lenguaje que antes era corporal, ahora entregarnos a una lógica sin lógica. A veces parece que ellos nos dicen, no, porque yo lo resolvería cortando un papelito y pegándolo así. Y vos decís, claro, vos lo resolverías así, te reentiendo, porque realmente con la cantidad de herramientas que tenés alrededor, esa es una solución posible. Solo que tal vez no sea para esto. Entonces como adulto digo, ¿y cómo hacemos con esta situación? Porque si le ponemos un papelito acá y llueve, se puede caer. Claro, se puede caer. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle más plasticola. Y ahí vamos y... Sí, puede ser poniendo más plasticola. Y ahí tengo algo para traer yo también. Entonces es un diálogo, es una construcción conjunta en donde tenemos que animarnos a ir más allá de nuestra lógica adulta, escuchando y poniendo eso que nosotros como anfitriones y como el rol adulto tenemos para aportar, que son generalmente cosas de cómo funciona la materia, los tiempos, concepciones que los niños todavía no tienen armada y que por eso nosotros nos toca extender en ese momento de hacer acuerdos con ellos, para que puedan tener una visión, un mapa de la situación lo más real, para que ahí sean libres de elegir. Porque si un niño elige, por ejemplo, acá en la escuela pasó una vez,
una nena que ya tenía 11, 12 años, quería hacer un taller de costura. Entonces hace su proyecto, taller de costura. De pronto cuando lo empezó a desarrollar, mapa de situación, esto implica buscar a alguien que enseñe costura, comprometernos a estos días, asistir a ese taller de costura, un montón de cosas que implicaban tiempos. Ahí nos dimos cuenta que no tenía tanta noción de esa temporalidad que le iba a implicar ese deseo, ese proyecto, esa inquietud. Entonces, no somos libres de elegir cuando no tenemos conciencia de lo que estamos eligiendo realmente. Por eso es tan importante crear ese mapa de situación, crear esos acuerdos con ellos para que podamos y puedan sobre todo ejercer esa libertad que tanto nos gusta, nos gustaría o estamos trabajando para ofrecernos a nosotros y a los niños también. Un ejemplo muy común de cómo desplegar un mapa de situación, sobre todo cuando son más chiquitos, un niño se cae, por ejemplo, y se cae. Lo que le pasa al niño es que en ese revolcón ni siquiera entendió qué pasó. O sea, el niño vive segundo a segundo, presente, presente, continuo. Se cayó y de pronto está así en el piso y ni siquiera entendió qué pasó y siente dolor. Y imagínense, por primera vez hay muchas cosas que los niños las están recorriendo por primera vez y no las conocen. Entonces es muy importante poderles dar esta seguridad y mostrarles, en todo ese caos que está pasando, te caíste. Ok, me caí, ya tengo una claridad sobre la cual pararme, me da seguridad, me da base. Lo que pasó fue que me caí. No es que el árbol es malo o la piedra con la que me tropecé es mala y me hizo el mal, porque es totalmente válido en el universo para ellos de que sea la piedra la que fue mala y me hizo caer. ¿Por qué no? Entonces, lo concreto que pasó es que te caíste y te duele. Y venías corriendo por acá y estaba la piedra, y hiciste así, te diste una vuelta. ¿Dónde te lastimaste? Te lastimaste acá, y acá te duele. Y hay un montón de cosas para ir nombrándole para que les dé seguridad, para que los ubique. Cuando yo hablo del mapa, de la situación, lo que hablo es de poder ver dónde estoy parado, para desde ahí tener esa seguridad de, acá estoy y esto es lo que me rodea. Y eso cambia muchísimo la experiencia a que si en esa misma caída, como reaccionamos como adultos es, no pasa nada, y ya va a pasar, y no llores, y todo esto que me está pasando, y todo este dolor, y todo este desconcierto, y toda esta incertidumbre ante estas sensaciones físicas que estoy viviendo, ¿qué son? ¿Dónde están? ¿Dónde me ayudan a reconocerlas? Por eso es tan importante poder acompañarlos, a mostrarles, en ese acompañamiento de mostrar, te caíste, te está pasando esto. Al niño lo que le pasa es que encuentra desde el otro lado una comprensión, un acompañamiento, no hablado, no es por la palabra, es estoy acá, estoy con vos, estoy validando esto que estás sintiendo. Y en una tercera etapa, cuando los niños son más grandes, ya anfitrionar esta etapa tiene más que ver con acompañarlos a realizar esos proyectos, esos deseos, esas inquietudes. Ya ellos tienen una capacidad de proyectar en el tiempo eso que quieren hacer. Entonces tiene más que ver con que puedan comprometerse con eso que quieren desarrollar. Esos deseos tienen un camino a recorrer hasta que genero eso que quiero, y no está tanto el acompañamiento del adulto en conseguir un resultado con respecto a eso que el niño quiere hacer, sino más bien acompañarlo en ir viendo todas las etapas que necesitan desarrollarse para conseguir eso que quieren. Entonces, en esto de anfitrionar a los niños, siento que tenemos como adultos una oportunidad enorme de reeducarnos, de preguntarnos, de chequearnos, de darnos el espacio y el tiempo para ver cómo estamos con ciertas cosas que la vida me va trayendo, me va proponiendo, ya sea a través de la pregunta de mi hijo, de mi hija, de un niño, en un espacio,
ya sea a través de mis propias inquietudes, a veces caminando sola por la calle, tenemos la oportunidad de actualizarnos y los niños nos ofrecen esta oportunidad a flor de piel para que como seres humanos nos demos la oportunidad de estar momento a momento reeditándonos y actualizándonos y siendo verdaderos con lo que en cada momento vamos sintiendo. Así que bueno, muchas gracias por seguir aprendiendo juntos.